Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. Lo miramos juntos. También la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En el lugar donde estés, en el país donde estés, en la condición en que estés, la bendición de Dios también va a llegar a tu vida. Y hoy tengo una palabra muy importante para que podamos quitarnos dudas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Te pasó alguna vez que sentiste que Dios te había hecho una tremenda promesa como pastor y quizás leyendo la palabra justo identificaste tu necesidad, había una promesa de parte de Dios y dijiste, esta promesa es para mí? O vino alguien espiritual, algún líder o alguien y te dijo, tengo una palabra para tu vida y es una promesa de parte del Señor. Y de pronto te llenaste de ilusión, te llenaste de alegría y dijiste, qué bueno, justo lo que estaba precisando, y no pasó nada. ¿Te pasó alguna vez? ¿Verdad que sí? Por eso hoy quiero hablarte sobre cuándo una promesa de Dios no se cumple. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13. Números capítulo 13, y voy a leerte a partir del versículo 27 en adelante. Números capítulo 13 del 27 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Presten mucha, pero muchísima atención, porque de aquí vamos a tratar de sacar enseñanzas para nuestra vida. Dice así, Números 13, 27. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y esta palabra. Yo te ruego que nos ilumines para que podamos entender qué es lo que tenemos que aprender hoy, para poder vivir en el centro de tu voluntad y disfrutar cada una de las promesas que sembrás en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu Santo ya esté obrando en aquellos que están precisando que esta palabra sea un refrigerio para el alma. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe? Este capítulo nos relata una historia muy, pero muy interesante. Y yo creo que podemos aprender algunas enseñanzas muy, pero muy importantes. El centro de la historia, lo más importante de esta historia, es una promesa de parte de Dios que le hizo a su pueblo. ¿Cuál fue la promesa? Dios les dijo, los voy a sacar de la tierra de Egipto, donde son esclavos, donde están siendo maltratados, donde están siendo humillados. Los voy a sacar de la tierra de Egipto y los voy a llevar a una tierra maravillosa. Esta es la promesa. Dios le hace una promesa tremenda. Y toda esta historia que vamos a ver ahora nos enseña qué pasa cuando creemos o cuando no creemos
en la promesa de Dios sobre nuestra vida. Te pongo un poquito en el contexto histórico de este episodio. Dios, como lo había prometido, la primera parte era sacarlos de la tierra de Egipto donde eran esclavos. Y los saca. Ahora, cuando están cerca de llegar a la tierra prometida, la tierra que el Señor le había prometido que los iba a instalar, Moisés, que era el líder, envía a 12 espías. ¿Quiénes eran estos espías? No era cualquiera, sino que de cada una de las 12 tribus de Israel, él eligió a los más importantes, eligió a los líderes de cada una de estas tribus. Es decir, no eligió cualquiera, sino que eligió el liderazgo de cada tribu. ¿Qué significa esto? Que eran personas con coraje, con influencia, con una visión más amplia de la situación. Personas que siempre van a la vanguardia en la vida, así son los líderes por lo general. Suelen ser optimistas, suelen ser motivadores, emprendedores, aceptan los desafíos, son osados, en fin. Él elige 12 líderes. Envía a los líderes para que espíe cómo es la tierra que Dios le había prometido que les iba a dar. 40 días de espionaje, y cuando regresan se enfrentan a estos 12 líderes, espías, se enfrentan a Moisés y al pueblo y le dieron un informe. El informe es lo que nosotros acabamos de leer. Dijeron en primera instancia todo lo bueno que vieron en la tierra los espías. Dice, abunda la leche y miel. Dios le había dicho va a ser una tierra donde fluye la leche y miel. Y hasta pueden ver los frutos que trajimos, porque trajeron frutos enormes de esa tierra para mostrarlo. Así que arrancaron muy bien los 12 espías con respecto a su informe. Pero cuando tenían que opinar sobre obedecer o no a la promesa de Dios, allí las aguas se dividieron. De los 12 espías, 10 dijeron no. Dios le había prometido, les voy a dar esa tierra de bendición donde fluye leche y miel. Era promesa de parte de Dios. Vayan a conquistarla, dijo el Señor. Y estos 10 espías dijeron no. E influenciaron al pueblo de tal manera para no conquistar la tierra prometida. Pero de los 12 había 2, Josué y Caleb, que dijeron sí, tenemos que ir y tenemos que conquistar la tierra que Dios nos prometió, porque es promesa de parte del Señor. Ahora, ¿cómo fue el resultado de todo esto? El pueblo de Dios toma la decisión de no conquistar la tierra prometida. Fueron influenciados por esos 10 líderes espías y toman la decisión de dejar de lado la promesa de Dios y no conquistar la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta decisión que tomaron? En primer lugar, peregrinaron durante 40 años por el desierto. Imagínense, estaban frente a la tierra prometida, pero por no querer conquistarla, peregrinaron, dieron vuelta 40 años en el desierto. Todos murieron sin disfrutar lo que Dios les había prometido, excepto Josué y Caleb, que fueron los que dijeron, sí, tenemos que ir a conquistar esa tierra. Pero noten esto, aquí había una promesa de parte de Dios que no se cumplió en sus vidas. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Dios se equivocó en dar esa promesa? ¿No dice la Biblia que las promesas de Dios son en el sí y en el amén? ¿No dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir? Entonces, ¿cómo es este tema de que Dios da una promesa a su pueblo y el pueblo no pudo recibir esa promesa? ¿Saben? El informe de estos 10 espías nos revela que tuvieron una actitud y una acción totalmente errada frente a lo que Dios les había prometido. Actitud que usted y yo tenemos que comenzar a evitar si es que sentimos que a veces hay promesas de Dios que están arraigadas en el corazón
que no se están cumpliendo en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles fueron esas actitudes? Voy a ser breve y concreto. ¿Cuál fue el error del pueblo para que esa promesa maravillosa que Dios les había dado no se cumpliera? En primer lugar, si usted quiere que esto no acontezca en su vida, evite ser negativo y pesimista. Frente a la promesa de Dios, no sea negativo y no sea pesimista. Cuando leemos el informe de los 10 líderes, vemos que estaba cargado de negativismo, estaba cargado de pesimismo. Llegaron a una sola conclusión estos 10 líderes: no podremos combatir contra esa gente. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Tenían una actitud totalmente diferente. Dijeron: subamos y vamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que sí podremos hacerlo. Los 10 espías dijeron: no vamos a poder. Josué y Caleb dijeron: sí, vamos a poder. ¿Sabe? Estos 10 espías, como eran líderes, lograron contagiar al pueblo de esa actitud. Al punto tal llegó el pesimismo del pueblo que dice la Biblia que comenzaron a gritar y a llorar el pueblo. Comenzaron a murmurar contra sus líderes, que eran Moisés y Aarón. Se quisieron morir. Dijeron: levantemos un nuevo líder que nos lleve de nuevo a Egipto. Es decir, note esta locura: volver a la vida vieja, volver a la esclavitud, volver a estar presos como estaban allí en Egipto. Quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Toda esta situación lo cansó a Dios. Pastor, sí, se cansó. Dios se cansó, y mire lo que dice en el capítulo 14, versículo 11. Dice así: ¿hasta cuándo? Dios dice esto: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Se cansó y no permitió que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida. Saben, mis queridos, muchas veces los temores, los miedos nos llevan al desánimo y nos transformamos en personas por allí negativas, o nos podemos transformar en pesimistas. Hay una promesa de parte de Dios de sanidad, pero la enfermedad por allí no cede. Y tenemos una promesa de parte de Dios de restauración de la familia, pero la relación cada vez está peor. Y tenemos una promesa de prosperidad, pero no nos está yendo bien en el trabajo. Igual, aunque eso pase, no seas pesimista, no seas negativo frente a la promesa que Dios te ha dado. Sé optimista. Nunca menosprecies la promesa que Dios ha sembrado en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes dominar por el negativismo, no te dejes dominar por el pesimismo o por los pesimistas de turno que nunca faltan cuando uno por allí está confrontando una situación. Entonces, lo primero, evita ser negativo o pesimista frente a lo que Dios te ha prometido. Lo segundo, evita los peros. Pero, ¿vi esa palabrita? Pero. Estos mismos 10 espías comenzaron hablando bien de la tierra, ¿no? Es decir, habían inspeccionado y dicen: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan, dice, la leche y la miel, y aquí pueden ver sus frutos. Sin embargo, terminan de decir eso positivo, terminan de decir eso que estaba acorde a la promesa que Dios les había dado, y enseguida le mandaron los peros. Los peros. A mí me asustan los peros. Cuando te empiezan a alabar y de pronto dice: pero prepárate, ahí viene. Entonces ellos empiezan de esta manera: todo estaba bien, pero el pueblo que allí habita es poderoso, pero las ciudades son amuralladas, son fortificadas, son grandes, pero los que viven allí son anaquitas, es decir, gigantes. Es verdad, fluye leche y miel, es una tierra extraordinaria, pero
son mucho más fuertes que nosotros, pero, siempre hay un pero detrás. Tengo la promesa, pastor, yo tengo la promesa de que toda mi familia va a conocer al Señor y juntos vamos a venir a la iglesia a adorar y a exaltar su nombre. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez está peor la situación y cada vez están más lejos de que eso pase. Pero tengo la promesa, pero mi hijo se iba a entregar al Señor, pero sigue todavía con amistades que le influencian mal. Tengo la promesa de que mi familia va a estar unida, pero discutimos cada vez más fuerte. Entonces como que la promesa se debilita. Tengo la promesa de que voy a prosperar este año de una manera especial, pero casi me están por echar del trabajo. Pero. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Está la promesa, pero, y ahí vienen las dificultades, y uno comienza a enfatizar las dificultades que hay. Cuando ponemos peros frente a la promesa de Dios, es porque no le estamos creyendo incondicionalmente. Es que no estamos jugados incondicionalmente. Estamos dudando de que eso se transforme en realidad en nuestra vida. Aunque tenemos la promesa del Señor, dudamos porque ponemos los peros. Evite poner peros frente a las promesas que Dios te da. En tercer lugar, evita también la incredulidad. ¿Saben? La razón más importante por la cual los 10 espías y el pueblo murieron en el desierto y se quedaron fuera de la tierra prometida fue por su incredulidad. Dios mismo lo dijo. Dios dijo, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y en el Salmo 106, versículo 24 y 26 dice, menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, Él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto. La incredulidad. Créele a Dios en la promesa que está haciendo sobre tu vida. Aunque parezca una locura, aunque parezca un imposible, no le metas allí ni peros, no le pongas negativismo, pesimismo, créele a Dios incondicionalmente. Abraham, por ejemplo, le creyó a Dios. Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbre, y el tipo no tenía ni un solo hijo, y además dice la palabra de Dios que su cuerpo estaba casi muerto, su esposa era estéril y encima de estéril había cesado la costumbre de las mujeres, por lo tanto había en triple imposibilidad de que ellos pudieran tener hijos. No obstante, Abraham le creyó a la promesa que Dios le dio y Dios cumplió. Noé le creyó a Dios. Dios le dice, mira Noé, quiero que hagas un arca aquí en medio del valle. Ni agua había, en medio del valle. Quiero que hagas un arca porque voy a enviar un diluvio. Y le creyó. ¿Era una locura? Claro que era una locura. ¿Había antecedentes de eso? Claro que no había antecedentes. Ni sabía lo que era un diluvio por ahí. Pero le creyó a lo que Dios dijo y eso aconteció. A Gedeón creyó en Dios porque Dios lo mandó a pelear contra 120,000 madianitas solamente con 300 hombres y sus armas eran cántaros y gritos. Y Gedeón le creyó a Dios. Hay que enfrentar 120,000 soldados bien adiestrados con 300 que solamente tenían gritos y cántaros y trompetas. Pero le creyó a Dios y ellos vencieron. Hay que creerlo como Moisés le creyó a Dios. Porque Dios le dice, apuntá con tu vara, toca el mar rojo y el mar rojo se va a abrir en dos. Todo tu pueblo, el pueblo de Dios va a pasar por allí y cuando quieran pasar los egipcios, el mar rojo se va a cerrar. Hay que creer en eso, ¿verdad? Pero le creyeron. Aunque parecía una locura lo que Dios les había prometido, le creyeron y tuvieron los resultados.
maravillosos. Créele a Dios. Lo que te prometió parece muy lejano a lo que estás viviendo, pero créele a Dios, aunque la promesa parezca imposible de cumplir. Y lo último que tenemos que evitar, y con esto voy a cerrar, evita el lenguaje de las exageraciones, es decir, de lo hiperbólico. Fíjense, los 10 espías, además de ser negativos, pesimistas e incrédulos, en cierto sentido, fueron totalmente exagerados en presentar las dificultades o las cosas que ellos veían mal. Por ejemplo, dice, es tierra que traga a sus habitantes. Es una exageración, ¿verdad? Dice, parecíamos ante ellos como langostas. Fíjese la exageración para decir somos más débiles. O las ciudades son grandes, amuralladas hasta el cielo, dice allí en Deuteronomio 1:28. Lenguaje exagerado, el lenguaje hiperbólico, la exageración de las dificultades. ¿Para qué? Para que me tire abajo mi creer en la promesa del Señor. Nunca exagere los puntos difíciles del cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida. Nunca lo hagas. Si la situación familiar continúa así, pastor, esta familia va a explotar por el aire. Si no me aumentan el sueldo, me voy a morir de hambre. Exageraciones que hacen que perdamos el foco de creer incondicionalmente en la verdadera promesa de Dios. Si alguna vez has sentido que Dios te ha dado una promesa en cualquier área de tu vida y no se ha cumplido, no es por causa de Dios, sino que seguramente frente a las promesas de Dios, mi querido, evita ser negativo o pesimista. Frente a la promesa de Dios, evita los peros. Frente a la promesa de Dios, evita la incredulidad. Créele incondicionalmente y nunca exagere las cosas negativas. Porque sí, Dios no es hombre para mentir. Porque sí, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero también todo el cumplimiento de la promesa de Dios depende de mi actitud frente a la promesa. Estos 10 espías, junto con todo el pueblo, no pudieron disfrutar la promesa del Señor por esta causa, por ser pesimistas, negativos, por poner peros, por no creerle al Señor y por exagerar lo negativo. Pero Josué y Caleb sí entraron en la tierra prometida y recibieron la promesa de parte de Dios. Dios te ha prometido, estoy seguro, Dios te ha prometido cosas maravillosas, especialmente en este año 2026 que vamos a estar comenzando. Prepáralo, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu fe para creer incondicionalmente en lo que el Señor ha prometido que se cumplirá.